Doctor Alejandro Colonia, ginecobstetra del CES, magíster de epidemiología clínica, que se desempeña actualmente docente de la Universidad del CES y como ginecobstetra del Hospital General. El doctor Alejandro nos va a hablar de un tema muy espinoso, pero muy interesante, que si existe, él lo tiene muy puntual en Antioquia, una epidemia. Yo creo que eso es nacional y casi que mundial. Alejo, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la invitación a participar en este evento y muy buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés en la presentación de esta charla, porque yo lo considero más como una charla, contarles pues como unos datos que hay y poder incluso, si es posible, hay tiempo de interactuar con algunos de ustedes con respecto a algunas opiniones. Y pues como aquí presento algunos productos o algunos dispositivos, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés con esas casas pues como de productos ni farmacéuticas, y tampoco tengo conflictos de interés ni educativos ni personales. O sea, no estoy ni en pro de ser un partero excesivo ni en pro de hacer muchas cesáreas. Entonces estoy como se puede decir desde un punto de vista neutro. Y hay que partir de esta premisa siempre en estos temas que son como tan espinosos, y es que no todo es negro ni todo es blanco. El matiz de los grises es muy importante cuando hablamos de conductas que van a impactar tanto en la vida de las pacientes como en la práctica profesional. Entonces aquí se trata de no ser o de llevar a un punto extremo de que todas las pacientes en exageración tienen que tener un parto vaginal, y el punto extremo de que las pacientes, para mejorar los resultados perinatales o evitar complicaciones, van para una cesárea. Asimismo, al hablar de este tipo de conductas, tampoco esperemos estigmatizar a los colegas, y por eso traigo esta frase acá, y es esta: es como la definición de colegaje que hay, y son colegas quienes ejercen una misma profesión o actividad, y entre ellos debe existir un código de ética por el cual deben respetarse y ayudarse mutuamente. Un médico es un colega de otro médico al que se debe respetar y ayudar. ¿Y por qué parto esta conferencia diciendo esto? Pues porque no podemos estigmatizar las conductas que hacemos todos los días. O sea, estigmatizar a aquella persona que desde su práctica profesional realiza un procedimiento que de pronto no está indicado para nuestros estándares no quiere decir que lo esté haciendo de una manera inadecuada. Y viceversa, ¿cierto? Alguien que no quiera o que quiera asumir el riesgo de atender un parto vaginal basado en atenciones obstétricas también tiene todo ese derecho, y debemos compartir eso. Partiendo ya de esas tres premisas, antes de empezar esta charla, quiero hablar de qué fue la motivación, porque el congreso se llama motivos frecuentes de consulta. Pues si hay un motivo frecuente de consulta en nuestra práctica diaria de ginecología y de obstetricia, sobre todo pues en la parte obstétrica, es esto: es que la paciente llega al control prenatal, durante el control prenatal, y siempre pregunta: doctor, ¿mi parto es vaginal o cesárea? Una pregunta que pues probablemente, dependiendo de la situación, muchos responderán rápidamente: no, vamos a cesárea, o muchos responderán: depende del momento, como llega el momento del parto. Entonces sí, es un motivo de consulta frecuente durante el control prenatal: ¿cuál va a ser mi vida del parto? Y la segunda también es un motivo de consulta frecuente durante el trabajo de parto. La mayoría de las pacientes, por factores que ya conocemos o que vamos a tocar de pronto ahorita en algunos tópicos acá, piden: hágame cesárea. Y es un motivo, o ¿por qué, doctor, no me hace cesárea? Todos nos hemos enfrentado a esa situación. La paciente está en trabajo de parto, con dolor, con un montón de situaciones alrededor: doctor, hágame cesárea, o ¿por qué no me hace una cesárea? Entonces sí es un motivo de consulta frecuente. Y el por qué lo hacemos es por esto: medios. En todos los medios, esto está publicado en 2015 o desde 2010 se viene hablando de esto, y es que hay epidemia de cesáreas. Epidemias de cesáreas tanto a nivel local, como a nivel nacional y como a nivel mundial. Entonces todos los días se habla de epidemia. Lo que yo quiero mostrarles es si el término epidemia aplica o no aplica a nuestro medio, y si está bien utilizado o no en este caso. Motivo por el cual me demoraré 5 minutos contando eso. El resto de la charla es contar la situación de lo que estamos viviendo y un punto de vista de qué podemos hacer, porque las respuestas se hacía muy fácil, ¿cierto? La respuesta es sí o no. Y para poder entender los porcentajes que les voy a mostrar, tenemos que tener en cuenta que hay dos escenarios. Y el primer escenario es el parto o el índice de cesárea a nivel regional o poblacional, definido por la OMS, y que ha tenido su variación con el transcurso de los años.
Entonces hace 20 años hablaba un índice de ideal de cesáreas del 10%, y esos eran los índices de cesáreas de, por ejemplo, Hospital General cuando empezó, un índice de cesáreas menor del 10%. Ya llegaron el siglo XX, llegaron los años 2000 y 2005 y empezaron a hablar de un índice ideal de cesáreas del 20%. Y resulta que ya con los últimos estudios ya estamos hablando de un índice del 30%, pero estamos hablando del índice poblacional. ¿Y por qué es diferente? Pues porque no es lo mismo trabajar en un hospital de tercer nivel y en un hospital de un día de obstetras a decir cuál es el índice de cesárea del hospital de Guarne. ¿Cuál será el índice de cesárea del hospital de Guarne? Pues el índice de cesárea del hospital de Guarne tiene que ser 0. ¿Cuál será el índice de cesáreas del hospital general? Tiene que ser diferente al del hospital San Vicente y tiene que ser diferente al del segundo nivel. Entonces, por eso el poblacional se refiere a toda la población y suma los sitios donde hacen cesáreas como los sitios donde no hacen cesáreas. Se supone que deberían ser más los partos atendidos en los sitios donde no se hacen cesáreas, o por lo menos el índice de cesárea, que en los sitios donde hay una complejidad elevada. Y desde el punto de vista institucional, lo pongo en interrogante, es porque no hay una manifestación o una cifra que me pueda decir, vea, es que como usted tiene un hospital de tercer nivel, el índice de cesáreas en su hospital de tercer nivel debe ser de tanto por ciento. Como usted trabaja en un segundo nivel, es del tanto por ciento. Todos los segundos niveles son distintos. En algunos llegarán más remisiones, en otros llegarán menos remisiones. En otro segundo nivel tendrá más partos de ese municipio porque simplemente es un municipio muy grande y tiene muchos partos, entonces probablemente el índice de cesáreas baje. Entonces a nivel institucional no hay un número. Yo voy a mostrar números es porque probablemente sí estamos por encima de los números. Puede que el número no sea mágico como 20 o 30, o puede incluso que sea mejor. ¿En qué está basada esta información? Entonces esta información está basada en los reportes dados por el DANE, ya depurados. Generalmente el DANE entrega los reportes depurados un año después. Por eso vamos a analizar hoy 2016, porque 2017 probablemente lo entreguen finalizando 2018. Igual, generalmente para encontrar cambios entre un informe y otro informe, o en este tipo de análisis poblacionales, generalmente uno necesita más o menos 10 años. Motivo por el cual es probable que los porcentajes para el 2017 o el 2018 que se está acabando hayan variado un poco, pero no estadísticamente significativos. Entonces, arranquemos con el primer concepto y la definición de epidemia. Una epidemia, como ustedes lo ven en esta gráfica acá, es una elevación de los casos esperados por encima de un nivel que yo establezco. ¿Cómo se establece un nivel de epidemia? Dependiendo de la patología de la enfermedad. Existen incluso casos de epidemia no detectadas, por eso es que cuando hay un brote de cualquier otra enfermedad se empiezan a aumentar los casos, pero hasta que no empiezan las alarmas o empiezan a morirse los pacientes o empiezo yo con el reporte de las patologías de interés en salud pública a aumentarlo, yo no me doy cuenta. Entonces podemos tener una epidemia indetectada y tenemos una endemia, y la endemia es que los casos están por encima de lo esperado, o por encima de lo esperado no, en un número significante para poder hablar de que la patología es endémica, y permanece durante ese periodo de tiempo en unos niveles, yo no digo que altos, pero por lo menos significantes, que yo puedo decir que hay una endemia de alguna enfermedad como tal y que vale la pena seguir estudiando y seguir trabajando para que eso disminuya. Entonces, basados en estos conceptos, vamos a definir para efectos prácticos que el nivel esperado según el 2017-2018 de la OMS poblacional sería del 30%. O sea, que si yo incremento mi tasa de cesáreas o mi porcentaje de cesáreas por encima del 30%, estoy hablando de que en ese caso sí podríamos hablar de una epidemia. ¿Qué sería? Una epidemia sería si yo tuviera un índice de cesárea del 10% y en 10 años subo al 45%. Entonces sería una epidemia de cesáreas. Pero si yo todo el tiempo permanezco con un índice de cesáreas del 30%, probablemente estoy hablando de que las cesáreas en esta población son endémicas y no epidémicas, porque me permanezco igual. Vamos a mirar la situación de Colombia en el 2015. Por ejemplo, miren, los departamentos que están en verde son aquellos que tienen índices de cesáreas entre el 20 y el 40%, o sea, estamos de acuerdo o estamos acordes a lo que recomienda la OMS. ¿Quiénes son esos departamentos? Esos departamentos son todos los de la región andina, parte del Valle y el Cauca, y miren los otros departamentos que están en rojo. Generalmente son los departamentos de la costa Caribe, y los departamentos que están anaranjados son los Santanderes, el Cauca y el Meta.
¿Qué quiere decir esto? Probablemente hay algunas diferencias desde el punto de vista de salud, de servicios de salud, de tipo de atención, en fin, pueden haber muchas cosas. Voy a hablar de lo que hay, no puedo hablar de causas ni de por qué está ocurriendo o no está ocurriendo esto, pero que está ocurriendo algo, sí ya está ocurriendo. Entonces miren qué es lo que vemos todos los días en los medios. Para el 2005 Colombia tenía un índice de cesáreas aproximadamente del 30% y ya estamos llegando casi al 50%. Estamos en el 45.8%. Eso, a pesar de que hay países peores, es un índice de cesárea elevado para hablar de la población, porque hemos hablado que es del 30%. O sea, en Colombia sí existe, en teoría, una epidemia de cesáreas. ¿Basado en qué o cuál es la causa? No lo podemos decir. Pero vamos a Antioquia, a donde vivimos, a donde trabajamos algunos vienen exportados, en fin, pero todos vivimos acá, en la tierra de Cochise, de la Madre Laura, de Mariana, del doctor Héctor Abad, de Botero, pero nuestro mejor representante de la cultura antioqueña es este muchacho, ¿cierto? Este es el gran ganador del premio a la civilización. Entonces, aquí donde vivimos, en Antioquia. Vamos a mirar qué hacemos en Antioquia. Entonces les cuento que para el 2016 tuvimos en Antioquia 74.370 partos o nacimientos vivos, según lo reportado por el DANI. De esos 74.370, el 32.4% fueron por cesárea. Primera conclusión de hoy, estamos bien. O sea, tenemos un índice de cesárea del 32.4%, un índice de cesárea aceptable, ligeramente por el límite de lo recomendado por la OMS, pero ante tanta situación y tanta cosa que vivimos y estando en un país como nosotros, podríamos decir que estamos en un nivel aceptable. Podríamos mejorar, sí, tendríamos que mejorar. ¿Cómo se calculó este índice? Cogimos la base de datos del DANE y dividimos el número de partos por cesárea sobre los partos espontáneos, las cesáreas, los instrumentados, los ignorados y los sin información. Y aquí hay que resaltar algo, y es que obviamente la base de datos del DANE tiene unas limitaciones, y las limitaciones todos los días la vemos. Los que nos equivocamos haciendo el certificado del DANE, que lo corregimos, no lo corregimos, y entonces es exento del error humano. El DANE hace un esfuerzo por corregir las cosas, pero termina pasando cosas. Por ejemplo, cuando uno revisa la base de datos de toda Colombia, encuentra que hay partos cuádruples y quíntuples por parto vaginal. Entonces probablemente no sea tan corregida, pero como son tantos datos, los errores realmente no son tan significantes. O sea, esto probablemente no sea exacto, pero sí se aproxime mucho a lo que realmente está ocurriendo. Entonces empecemos. En Antioquia tenemos epidemia o pandemia. Vamos a hablar de que la línea azul son los partos del 2006 y la línea naranja son los partos del 2016. Entonces del 2006 al 2016 subimos del 26.9% al 32.4%. O sea, en el transcurso de estos 10 años sí hemos tenido un incremento en número de cesáreas. O sea que en Antioquia en los últimos 10 años sí hemos tenido una epidemia de cesáreas, porque aumentamos el número de casos esperados. Además estamos por encima del nivel recomendado. Y en Medellín, entonces miren lo que pasa en Medellín. En Medellín tenemos un índice de cesáreas en el 2006 del 32.7 y para el 2016 del 32.8. ¿Estamos en epidemia? No, estamos en una endemia cesárea, o sea, estamos por encima del nivel, muy cercano al ideal, pero todavía permanecemos en el mismo nivel. O sea, las cesáreas en Antioquia sí se aumentaron, pero en la Medellín no se han aumentado. O sea que en Antioquia hay epidemia y en Medellín hay una especie de endemia, o ese es nuestro nivel endémico de cesáreas, el 30-32%. Se plantean otras preguntas y esta base de datos da otros resultados. Entonces uno quisiera saber si hay diferencia en el árbol al nacer entre los bebés que tienen parto instrumentado, cesárea o parto vaginal espontáneo. En general, pues eso tiene muchas variables que puedan influir, pero cuando uno revisa, miren que no hay una diferencia significativa en el árbol al nacer cuando hacemos cesárea, parto o hacemos parto instrumentado, en general en todos los partos. Casos puntuales pues es muy difícil de analizar. Miren lo de la distribución del peso. Cuando yo tengo bebés de 1000 a 1500, es mayor el índice de cesáreas que cuando tengo bebés entre 2000 y 4000. ¿Qué quiere decir eso? Sí, probablemente los bebés de menos de 1000 gramos o menos de 1500 gramos los estamos atendiendo por cesárea más que por parto vaginal. Puede que sea una conducta que ya tengamos establecida de que estos bebés hay que sacarlos por cesárea, como puede ser que las pacientes que tengamos que terminar el embarazo antes pues tengan unas enfermedades que lleven a que las pacientes tengan que ser llevadas a una cesárea.
el dato exacto no se puede sacar con esta base de datos, habría que hacer un estudio mucho más profundo. Miren este dato tan interesante con base en el régimen que aparece en el sistema ANE, y es que las pacientes de régimen subsidiado sí tienen un índice de cesárea menor que las otras. Probablemente, ¿por qué? Pues porque son las que viven en el municipio, los partos son atendidos en los municipios, en fin, tienen menos acceso, un montón de variables que pueden influir. Y miren las pacientes del régimen especial, 45.9. ¿Cómo se define régimen especial? Pues en teoría en la ley régimen especial se define como las del magisterio, las de las universidades, las de Copetrol, las de, bueno, en fin, un montón de empresas que hay prestadoras de servicios de salud en donde las pacientes tienen un mayor índice de cesáreas. Probablemente vaya acorde a lo que encontró la literatura mundial y lo que encontramos nosotros. Y es que las pacientes que tienen mayor nivel educativo tienen un mayor índice de cesáreas que las pacientes que tienen menor nivel educativo. Probablemente sea por el acceso a los servicios de salud, por la solicitud de la cesárea electiva, en fin, muchas variables que pueden influir. Entonces vamos a Antioquia. Vamos a revelar estos datos, y por eso hablaba ahorita de colegaje, porque aquí voy a poner las instituciones y voy a hablar sin ningún problema, porque pues las instituciones a nivel interno tendrán que saber cuáles son necesarias y qué van a hacer. No estamos diciendo que están mal. A mí de pronto el hospital de Yarumal me dice que hay un análisis del 32% y que es el número de cesáreas que tiene que hacer. O me dice, ¿sabe qué? A pesar de que está tan bueno, para hacer un segundo nivel donde me llegan las remisiones y donde me faltan un montón de recursos, puedo bajarle más, porque según los pacientes que tengo, mi índice debería ser del 25, por ejemplo. Pero ese dato no lo tenemos, simplemente vamos a dar a nivel informativo cómo están los índices de cesárea, pues porque las regiones son donde se hacen las cesáreas. Desde el hospital de Yarumal tiene un 32.3%, un poquito bueno, pues o aceptable para el nivel. Recuerden que estamos hablando aquí, estoy poniendo el porcentaje de cesáreas, pero ese porcentaje de cesáreas institucional. No necesariamente tiene que ser ese 30%, porque puede ser incluso menos de lo que esperaba. El hospital de Ciudad Bolívar tiene un índice de cesárea del 36%, que es el que corresponde a toda la región del suroeste. El hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia tiene un índice de cesárea del 36.5%, corresponde a toda la región del occidente, pues a las remisiones del occidente. En el oriente encontramos niveles de cesáreas muy aceptables. Entonces tenemos 38.2 para el San Juan de Dios de la Ceja, 36.3 para la Sociedad Médica Sommer de Río Negro y 38.4 para el hospital de la clínica de la San Juan de Dios de la Ceja. Y este es el hospital San Juan de Dios de Río Negro, perdón. Entonces miren cómo la región norte, la región occidente y la región oriente tienen unos índices de cesáreas muy aceptables o muy cercanos a lo que uno pudiera presentar como un nivel bueno. Y ya empezamos a cambiar esos niveles a medida que vamos cambiando la región. Entonces en el Urabá, en la clínica Soma o la Fundación Soma de Urabá, tenemos un índice del 38.9%, y miren este índice tan bueno de la IPS universitaria en apartado 2, es un hospital donde se atienden bastante número de partos, 2016 al año, y tiene un índice de cesáreas muy bueno. Y en el hospital de Turbo el 28.7. Ya empezamos a ver un incremento del porcentaje en la zona franca, en la clínica panamericana. Explicado, totalmente explicable, pues, o posible, sí, es el tercer nivel de allá o casi cuarto, pues, donde seguramente remiten muchas pacientes, y yo no conozco la situación, pero probablemente allá vayan a nacer muchas de las pacientes que van a nacer desde el punto de vista particular o privado. Tenemos el Magdalena Medio, y el Magdalena Medio ya empezamos a ver cierto tipo de alteraciones. Entonces encontramos que en el Hospital La Cruz de Puerto Berrío tenemos un índice de cesárea del 59.6%. ¿Qué pasa con esto? No, a mí no es la persona que me corresponde dar análisis de lo que está pasando. Puede que institucionalmente, por las remisiones o por la complejidad de pacientes, ese sea el índice de cesáreas. Es al interior de cada región y de cada hospital la obligación de analizar qué está pasando. Y miren lo que pasa en el Bajo Cauca, algo muy similar. Entonces, el 61% del Hospital César Uribe Pedradita y el 57% de la Clínica Pajonal. Obviamente la Clínica Pajonal es una clínica privada que probablemente tenga la influencia en la cesárea electiva o la cesárea por solicitud materna. Y en el nordeste, que es el Hospital de Yolombó, 63.3%. Yo que les digo, esto puede ser una cifra escandalosa, pero pudiera ser que es el índice de cesáreas que tiene. Pudiera ser, no estoy seguro, pero sí tiene un índice de cesáreas mayor del esperado. Probablemente la complejidad, que sea el que acepte todas las revisiones del nordeste, las condiciones sociales, en fin, todas las variables que puedan influir, pero sí
les llama la atención unos índices de cesáreas. Y vamos a Medellín, a las instituciones donde estamos la mayoría de nosotros. Entonces tenemos como la Clínica del Prado tiene una atención de 11.984 partos en 2016, es la clínica que más partos atiende en Medellín, en Antioquia y en Colombia, o sea, es la clínica que más partos atiende en Colombia, y tiene un índice de cesáreas aceptable del 31.4%, teniendo en cuenta que también maneja pacientes de alta complejidad, incluso en los últimos años maneja pacientes del sector privado. Tenemos la Clínica Bolivariana con un 28%, Soma con un 32%, la unidad de Manrique con un 24%, el Hospital de General de Medellín con un 21%, el Envigado con un 33%, el Rosario Villahermosa con un 32%, y hasta ahí vamos como los mejores índices. Ya empezamos a tener cierto tipo de incremento en la Clínica Salud Co y en la Clínica Rosario Tesoro, pero yo quiero llamar la atención en esto, que a pesar de ser una clínica que ya todos sabemos que generalmente maneja pacientes del régimen particular o pólizas, tiene índices de cesáreas que uno pensaría que no fuera tan alto, ¿cierto? Uno diría, no, a todas las operan, no, ese cuento, por eso les habla del colegaje, pero a veces dice, no, allá todas las operan, no, allá no todas las operan, miren, no, solo 67%, 6, pero hay 3 o 4, no, hay 3 o 4 que optan por un parto vaginal, y eso es válido, y probablemente si nos volvemos unos años anteriores, probablemente sea mayor, y si dentro de 5 años analizamos, yo creería que probablemente ese índice de esas cada vez tiende a bajar más. Estas son las instituciones que atienden más de 2.000 eventos obstétricos al año, 2.000 nacimientos. Vamos a las que son un poquito más pequeñas, que son la Clínica Salud Co, que llama la atención, ¿cierto? Porque la Clínica Salud Co de la 80 tiene unos partos que la Clínica Salud Co del centro, entonces no le cuadra a uno como eso. Después viene el Hospital San Vicente, que tiene pues una complejidad alta, 45.5. Después viene Escala, que es un centro de remisión. Las Américas, que vuelvo, insisto, también aporto eso, es que a pesar de ser un régimen privado, el índice de cesáreas del 66%. Y les voy a decir por qué, porque ahorita les voy a mostrar que el índice de cesáreas de la Clínica del Rosario y de la Clínica de las Américas es mejor que el de hospitales públicos de Colombia, de muchos hospitales públicos de Colombia. Del Hospital Marco Fidel, 32.2%, y la Clínica La Policía, 40.8%. Esa es nuestra situación en Medellín. Si lo miramos y analizamos, hay algunas con índices de cesáreas aumentados, pero tampoco es la cosa pues como tan grave. Y la mayoría, donde se tiene el mayor número de partos, pues estamos bien. Probablemente estamos contribuyendo a que ese índice de cesáreas en Antioquia y en Medellín permanezca estable y no se haya aumentado en los últimos años. Pero por eso les quise traer esto. Yo digo, no, comparémonos con el resto del país, a veces que eso tan exagerado que estamos diciendo ahorita, que nos parece raro, que no, que un 66%, bueno, puede ser alto, pero miren, comparémonos con la maternidad Calvo de Cartagena, donde el índice de cesáreas es del 50%, un hospital de pacientes de bajos recursos, universitario, y mire que a pesar de eso, tiene un 50% de cesáreas. La Clínica Versalles de Cali, es una clínica parecida en teoría pues como al Prado, como a Bolivariana, en la cual se atiende el régimen contributivo, donde las pacientes son muy parecidas, 35.2%, pero miren esto, el Hospital San Jerónimo de Montería, con un 76.8%, o sea, es más alto que el de la Clínica del Rosario del Tesoro, entonces miremos que hay algo que está pasando. El Hospital de Erasmo Meos de Cúcuta, 34.1%, y miren la alta complejidad, Fundación Ballerini, 41%, entonces por ahí vamos, muy parecidos a lo que tenemos, incluso muchas cifras mejores que las de otros hospitales de Colombia. Entonces la conclusión es, ¿cómo vamos? Vamos bien y mejorando, aunque mejorando es que en Antioquia se están aumentando y en Medellín permanecemos estables, o sea que probablemente ese aumento del índice de cesáreas sea a expensas de algunos municipios, probablemente es donde haya que hacer la intervención porque eso es lo que está pasando. Pero entonces, ¿qué intervenciones vamos a hacer? Entonces miren este mapa mundial. Nosotros estamos como en la escala media, y es donde el índice de cesáreas es de 40-60%, que hay países peores, nosotros lo estamos viendo. En Venezuela el índice de cesáreas es mayor del 60%, entonces miren aquí está. En Brasil, en Egipto, en Turquía, estamos como debajo de esos países. Pero miren que hay países de América Latina que tienen mejor índice de cesáreas que nosotros. Perú, Bolivia, Argentina, Chile está como en el mismo lugar de nosotros, y pues México y Estados Unidos y toda la región centroamericana. Si miran África, miren lo que pasa en África. Aquí es porque pues obviamente el acceso a los servicios de salud es un papel importante, cumple un papel relevante en la necesidad o no necesidad de hacer cesáreas. Entonces, basado en todo eso que acabamos de hablar,
y en que tenemos una situación buena, pero que podemos mejorar, entonces digamos, ¿cómo vamos a mejorar? Porque es que si los países de Europa y los países de Sudamérica tienen buenos resultados prenatales con un índice de cesáreas más bajo que el de nosotros, probablemente nosotros podamos llegar a ese punto. Nosotros nos alegramos y nos ponemos contentos cada vez que hacemos análisis de Medellín y su muerte perinatal y su muerte materna, porque nos parecemos a esos países. ¿Será que es por la cesárea? No. La OMS ya demostró que por encima del 30% de hacer cesáreas no se mejoran los resultados perinatales, sino que al contrario, entonces nos tenemos que bajar. Y si tenemos buen índice de cesáreas, además de buenos resultados perinatales, pues mucho mejor. Cada vez vamos a parecer más a los otros países. Y es que es una realidad que la cesárea aumenta el riesgo de complicaciones. No más, las últimas 2 muertes que hemos analizado están relacionadas a la cesárea. Cuando nos devolvemos, hubiéramos dicho, ojalá hubiéramos podido tener un parto vaginal en esas pacientes. ¿Por qué no lo tuvimos? Pues porque las 2 eran precesariadas. O sea que casi que la mejor estrategia para hacer esto es tener o disminuir el riesgo de la primera cesárea. Después de que yo reduzca la primera cesárea, ya las cosas de ahí en adelante probablemente empiecen a mejorar. Entonces voy a traer esta lluvia de ideas. La primera lluvia de ideas es que yo me encontré municipios del oriente antioqueño que tienen muchos habitantes y que tienen 5, 20, 30 partos. Probablemente las pacientes del oriente antioqueño se están yendo de parto en sus municipios a tener el parto en Río Negro o en La Ceja, porque pues tiene ginecólogo, hay mayor complejidad. Y en la ciudad pasa lo mismo, ¿cierto? La mayoría de las pacientes se están yendo para los niveles de alta complejidad o estamos teniendo los partos del régimen en las pacientes en los niveles de alta complejidad, lo que probablemente aumenta el riesgo de tener una cesárea. No necesariamente se quiere decir que es una mejor atención, sí, probablemente se sopesen los riesgos, las complicaciones de manera más rápida, pero es que en Medellín tenemos un acceso a una ambulancia y un transporte, pues, en teoría bueno. El manejo del dolor. El manejo del dolor es otro ítem que nosotros tenemos que mejorar, o sea, para nadie es un secreto, y todos los que hemos hecho obstetricia, que tiene una paciente que no se le pueda controlar el dolor, o que no se controle el dolor, o que no tenga algo que le ayude como a soportar ese momento tan doloroso del parto, lleva a que podamos tomar las decisiones tanto desde el punto de vista de presión de la paciente como desde el punto de vista de presión del ginecólogo. Entonces, manejando adecuadamente el dolor, probablemente uno dé más tiempo y dé más esperas a los tiempos del trabajo de parto. Los gemelares. Resulta que el índice de cesárea de los pacientes gemelares, de los partos gemelares, de los nacimientos gemelares en Antioquia es este, 87.5, o sea, de cada 10 gemelares, 8 son atendidos por cesárea. Ya les quiero mostrar esto. Y es la proporción de cesáreas. Y aquí no tengo conflicto de interés, pero sí les quiero mostrar que el 61.2% de los partos gemelares en el general son atendidos por vía vaginal. Yo no quiero decir que esté bien hecho, porque me puedo equivocar y puede que tengamos más complicaciones, no sé porque no he hecho el trabajo, pero que se puede, se puede. Incluso Fundación Valle de Lili, por ejemplo, tiene un índice de cesáreas también como del 60% en partos gemelares, que también son bebés complicados y pacientes con dificultades desde el punto de vista patológico. ¿Cuántos partos son? Son 1298. O sea, si nosotros llegáramos a bajarnos por lo menos al 70% o al 60%, reduciríamos 778 cesáreas en el departamento. Pero obviamente tenemos que tener claro esto, y cuáles son las condiciones para un parto vaginal de un embarazo gemelar. Entonces, que no sea un monopolio amniótico obvio, que el primero venga encefálica. Si los dos vienen encefálica, está muy claro que la paciente en teoría pudiera tener un parto vaginal sin complicaciones. Si la segunda presentación es no cefálica, bueno, aceptémoslo, aumenta más el riesgo de complicaciones, y aquel que tomara la decisión de entrada a hacer una cesárea no estaría tan mal. Y el problema de esto es la pericia, y eso es lo que nosotros tenemos que mejorar, y es que tenemos que entrenarnos cada vez más en atender este tipo de pacientes para poderlo hacer, porque si yo no he atendido partos gemelares o no tengo la experiencia suficiente, pues terminaré haciendo una cesárea probablemente de entrada. El podálica lo pongo es porque también está recomendado dentro de lo que uno lee, pero como son tan bajitas la frecuencia podálica, puede que no impacte de una manera significativa, pero también pudiera impactar. Pero obviamente aplica lo mismo. Si yo voy a tener un parto en podálica, pues tengo que tener las condiciones para un parto en podálica, que muchos la conocen: el peso, la actitud fetal, la variedad de la presentación, si es paridad previa o no paridad previa, en fin, todas las indicaciones que ustedes ya saben que no va a profundizar. Entonces se hace una pregunta: ¿será que nos falta instrumentar más y que por eso es que nos están quedando y la estamos operando? Miren, esos son los mayores índices de instrumentación de Colombia, empezando por la clínica bolivariana, la clínica Reina Sofía. Bueno, aquí vamos bajando, todos en Antioquia y Bogotá,
Entonces uno dice, ah, no, esa es la clave, por eso es que tenemos tan buen índice de cesáreas. No, resulta que el eje cafetero tiene mejor índice de cesáreas que nosotros y no instrumentan casi las pacientes, o sea, por lo menos no están dentro del 4% de instrumentación, que lo tenemos la mayoría de nosotros en Bogotá. Entonces la instrumentación probablemente nos ayuda, pero no queremos decir que no estamos teniendo más cesáreas porque no estamos instrumentando a las pacientes. Y eso es muy importante, prevenir la primera cesárea. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Indicaciones de inducción. Ya está confirmado que si yo hago una inducción a una paciente que no tiene indicación o pretérmino o una indicación antes de tiempo, probablemente yo termine más fácil una cesárea. Protocolos de inducción. La mayoría de las inducciones a veces no son suficientes, no tienen el tiempo que son. El incrementar con tantas pacientes que tenemos en el servicio la oxitocina, las dosis que es, evaluar las pacientes con un cuello favorable o no favorable, a veces tenemos dificultades en eso. Los tiempos de trabajo de parto y partograma, entender que el segundo estadio es otro estadio y que no dura media hora ni 25 minutos, sino que incluso puede durar hasta 3 o 4 horas, probablemente pueda mejorar un índice de cesáreas. Y los protocolos de monitoreo y manejo de las alteraciones fetales durante el trabajo de parto, como los trazos alterados del monitoreo, también pudieran ayudar un poco. Las pacientes precesariadas, se volvió en algunas partes costumbre de que precesariada es igual a cesárea. No quiere decir que no le voy a ofrecer a la paciente la posibilidad de una cesárea, sí, pero probablemente haya que hablar con la paciente, darle educación y explicarle el por qué. Una paciente que tiene una cesárea previa se beneficia mucho de tener un parto vaginal más que de tener una segunda cesárea. Ah, que el cuello no está favorable. Los métodos mecánicos ya han demostrado que pueden mejorar esos cuellos para poder hacer la inducción de estas pacientes sin incrementar mucho el riesgo de ruptura uterina. Y esta frasecita para terminar es la cesárea por solicitud materna, que sería un tema de una conferencia integral al cual no me quiero profundizar, que probablemente afecte y no sea la causa de las cesáreas en Antioquia, porque pues las pacientes que tienen solicitud materna son la minoría de las pacientes a las que operamos, pero realmente, acuérdense, cuando hay una solicitud materna, uno debería explicar a la paciente realmente que eso no mejora los resultados perinatales y que existe un gran beneficio del parto vaginal en esas pacientes. Y lo último, como les dije yo ahorita, la gran conclusión es acá. Todos nos escandalizamos que porque el índice de cesáreas en el hospital de tal local es del tanto por ciento. Puede que esté por encima de los estándares, y no va a decir que no. O nos maravillamos porque el índice del hospital general es del 21%. Puede que nosotros necesitemos hacer más cesáreas para disminuir los resultados prenatales, como puede que el que tenga alto porcentaje de cesáreas es el índice de cesárea que tiene. Entonces cada institución tiene una tarea, y la tarea es hacer una clasificación por los grupos de Robson, que está dividido en 10 grupos, y ahí es donde uno hace el diagnóstico de su situación y uno dice, ¿sabe qué? Con esta clasificación de Robson yo encontré que estamos operando las pacientes primis con pesos normales en presentación cefálica, ahí tenemos que impactar, o que las que estamos operando son las precesariadas una vez, ahí tenemos que impactar. Entonces, aquí se han hecho dos estudios, uno en Bogotá y otro aquí en San Vicente, donde hicieron esa clasificación y encontraron que el índice de cesáreas de ellos estaba por encima de lo esperado según la clasificación. Pues cada institución pudiera hacer ese ejercicio. Y por último, mis opiniones acerca del tema, y es que probablemente una atención humanizada, probablemente la presencia de doulas en donde hay muchas pacientes que nos ayudan a controlar el dolor o por lo menos la ansiedad de las pacientes, la sensibilidad personal, instalaciones adecuadas. Para nadie es un secreto que un montón de pacientes ahí en pequeñas salas de partos, pues eso puede afectar la atención de las pacientes. Y unos protocolos claros de seguimiento, tanto de los tiempos del trabajo de parto como de las trazas del monitoreo, me pudiera llevar a disminuir el número de cesáreas. Y esta, como conclusiones, atención obstétrica con calidad. Y esta atención obstétrica con calidad depende de muchos de nosotros. Y es que los que enseñamos en estas universidades y los que damos orientación a nuestros residentes, fomentemos en ello la importancia del parto vaginal y que cuando salgan lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque resulta que salen o salimos, y cuando salimos, pues por cierto tipo de temores, de un montón de cosas, terminamos haciendo una cesárea, o la institución en la que estamos nos envuelve en sus procesos, en sus rapideces o en sus protocolos, y probablemente terminemos operando más de lo que aprendimos a no operar nuestra formación. Muchas gracias.